bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercero de secundaria a esta sesión de la asignatura de lengua materna. Mi nombre es Leslie Mendívil y hoy tengo el gusto de presentarles al maestro Josian García, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes acompañándolos en esta aventura de Aprende en Casa 2. El propósito de esta sesión es identificar las características de las encuestas, el cual corresponde al aprendizaje esperado, analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. Antes de comenzar, les sugiero que tengan un cuaderno, un bolígrafo o lápiz para tomar notas de lo que consideren importante. No es necesario que escriban todo. Mejor anoten aquellas palabras clave que les ayuden a comprender lo expuesto. Recuerden también que su libro de texto es una herramienta que apoyará todo su proceso de aprendizaje. Lo principal es que todos ustedes presten atención. Observen la siguiente gráfica. Ahora pongan atención a las preguntas y den respuesta. Si les da tiempo de anotar en su cuaderno, está bien. Si no, háganlo mentalmente. ¿Cuántos alumnos prefieren los libros de terror? ¿Qué porcentaje de alumnos prefieren los libros de ciencia ficción? ¿Los libros de aventuras gustan de alumnos? ¿De alumnos leen libros de poesía? Los libros menos leídos por los estudiantes son los de... La novela es el género que lee el de estudiantes. En una escuela secundaria se realizó hace algún tiempo una encuesta a los 100 alumnos de tercer grado para saber cuáles eran los libros que más les gustaba leer y así poder comprar nuevos libros para la biblioteca. Los resultados son los que se muestran en este diagrama de sectores. Desde casa, les pido revisar las preguntas de las cuales se desprendió esta información. ¿Cuántos alumnos prefieren los libros de terror? ¿Qué porcentaje de alumnos prefieren los libros de ciencia ficción? ¿Los libros de aventuras gustan de alumnos? ¿De alumnos leen libros de poesía? ¿Los libros menos leídos por los estudiantes son los de... La novela es el género que lee el de estudiantes. Revisemos las respuestas. ¿Cuántos alumnos prefieren los libros de terror? 25 alumnos. ¿Qué porcentaje de alumnos prefieren los libros de ciencia ficción? El 22%. ¿Los libros de aventuras gustan de alumnos? 32%. ¿De alumnos leen libros de poesía? El 3%. Los libros menos leídos por los estudiantes son los de poesía. La novela es el género que lee el 18% de estudiantes. Profesor, entonces, ¿qué podemos saber de cómo se hizo la encuesta a partir de estos resultados? Es una pregunta muy interesante. Según estos resultados, podemos inferir que al encuestador solo le interesaba obtener información acerca de los géneros o subgéneros por los que se inclinaban los alumnos de la secundaria Torres Bodet, sin importar otro tipo de datos. A partir de los datos que nos proporciona la gráfica, podemos conocer el gusto de los estudiantes lo suficiente como para adquirir libros para la biblioteca. Sin embargo, no conocemos cuáles fueron y de qué tipo las preguntas que se plantearon en los cuestionarios para el levantamiento de información. No sabemos qué preguntas se hicieron, pero sí sabemos con certeza que se hicieron algunas. Es decir, que se elaboró una encuesta para recabar información, puesto que nuestra sesión está destinada a identificar las características de las encuestas. Les prestaremos más atención en los próximos minutos. Pero antes los invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué entienden por la palabra encuesta?
¿Alguna vez han escuchado decir, ¿me permitiría unos segundos de su tiempo para contestar la siguiente encuesta? ¿Cuáles creen que serán las características de una encuesta? Quizás han escuchado o tienen una idea de lo que es una encuesta. Ahora quiero que tengan en mente esa información y la comparen con lo que les voy a mencionar. Las encuestas permiten conocer la opinión y el comportamiento de la población. Para ello se determina una pregunta o una serie de preguntas que se aplican a varias personas para conocer su opinión sobre un tema específico. Maestro, ¿por qué son importantes las encuestas en la sociedad? Una encuesta es un estudio que se realiza a una población, ya sea en su totalidad, como el caso de los alumnos de tercer grado de la secundaria Torres Bodet, o a un pequeño grupo que representa a toda una población, al que se le conoce como muestra poblacional. De hecho, es una técnica de investigación para obtener información estadística y se usa ampliamente en varias disciplinas y áreas de estudio. Por ejemplo, en el ámbito de la mercadotecnia, su aplicación suele tener gran demanda entre los publicistas que con frecuencia recurren a encuestas para averiguar, para diseñar o adecuar mejor una campaña publicitaria. Es importante porque nos ayuda a recabar información sobre un tema y tomar decisiones a partir del resultado obtenido. Por ejemplo, si queremos saber por qué un negocio va mal o un producto no se vende, se realiza una encuesta a un grupo de personas para conocer su punto de vista y a partir de la información que proporcionen, plantear estrategias que ayuden a mejorarlo. ¿Y cómo se hacen esas encuestas? ¿Cómo se le pregunta a la gente? En ocasiones, la población muestra, es decir, la que será interrogada, puede ser elegida al azar o puede elegirse tomando en cuenta ciertos criterios como su pertenencia a un grupo, a cierta región, incluso su conocimiento acerca de algunos temas particulares. Como dije, las encuestas son una herramienta que se utiliza para casi todas las áreas del conocimiento, por lo que se lleva a cabo constantemente y utilizan procedimientos estandarizados. Esto quiere decir que llevan normas, modelos o patrones que deben seguir con el fin de que los resultados que se obtengan sean confiables y fáciles de contar. Tal vez habrán visto dentro del supermercado, en un parque, en la calle, a una persona aplicando encuestas con el fin de saber lo que opinan o piensan las personas sobre un producto o sobre algún tema en particular, sumadas a las encuestas que se llevan a cabo de manera presencial o a través de otros medios como el teléfono. Actualmente se han popularizado algunas que se llevan a cabo por internet. Ahora que ya tenemos una idea de cómo se llevan a cabo y qué son las encuestas, ¿conocen ustedes cuáles son las características? Si respondieron que no, no se preocupen. Vamos a explicar cuáles son. Entre las características principales de las encuestas podemos mencionar las siguientes. Focalización de un tema. Para realizar una encuesta se necesita primero saber de qué tema quiero hablar y qué se requiere saber sobre él. Los temas son diversos, pueden hablarse de un producto o de un servicio, hasta enfocarse en política, educación, cine, deportes. Se pueden realizar encuestas sobre cualquier asunto. Una vez focalizado el tema, es necesario centrar las preguntas en él y evitar las preguntas no pertinentes al tema. Si se están haciendo preguntas sobre el servicio, se deben evitar plantear preguntas sobre otros temas, ya que esto nos dará información innecesaria y corremos peligro de perder la atención del encuestado. Veamos el siguiente ejemplo. Investigación de mercado para medir el grado de posicionamiento de los supermercados. Nombre, edad, sexo. ¿Realiza usted la compra de los productos de su canasta familiar en mercado, supermercado?
¿En qué supermercado habitualmente realiza sus compras? ¿Cuál de los supermercados ofrece mejores ofertas? Si en algún momento uno de estos supermercados presenta una promoción, ¿usted acude a realizar sus compras? ¿Cuál de los supermercados es más asequible a la ubicación de su vivienda? ¿Cuál de los supermercados cree usted que ofrece mejor servicio al cliente? Al momento de realizar sus compras de la canasta familiar, ¿qué es lo que primero toma en cuenta dentro del supermercado? Ahora que acabamos de leer la encuesta, ¿se dieron cuenta de que nos ofrece opciones de respuestas? Estas preguntas se clasifican como preguntas abiertas. Recuerden el término porque más adelante analizaremos estas características. ¿Ustedes creen que las preguntas son pertinentes al tema? ¿Cuál es el tema de la encuesta? ¿Cuál es el propósito de la encuesta? Efectivamente, la encuesta que revisamos hace preguntas en torno al tema de los supermercados. Si se fijan, todas las interrogantes son claras y encaminadas hacia el tema, sobre el cual se desea saber. El propósito de esta encuesta es recabar información sobre los diversos supermercados para poder así adecuar los servicios y las ofertas a los intereses de los clientes. Prosigamos con otra característica. Preguntas. Las encuestas están conformadas por una serie de preguntas dirigidas a un grupo específico de personas. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Y las cerradas se dividen en dicotómicas y de abanico, las que conocemos como de opción múltiple. Existen encuestas que solo utilizan un tipo de preguntas, solo abiertas o solo cerradas, y hay otras mixtas que usan ambos tipos de preguntas. Preguntas abiertas. Estas permiten al encuestado responder de manera libre. Por ejemplo, cuando preguntan, ¿qué opina sobre la tala de árboles? ¿Considera relevante el uso del celular? ¿Por qué? Este tipo de preguntas permite que las personas que conteste se exprese libremente, dando a conocer todo lo que piensa sin ninguna restricción. Preguntas cerradas. En el caso de las dicotómicas o cerradas, admiten solo una respuesta afirmativa o negativa, sí o no, o una elección entre dos categorías, mexicano o extranjero, rojo o amarillo, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Seguridad industrial. Sexo, edad, puesto, tiempo laborando en la empresa, departamento. ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad? ¿Sí? No. ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las áreas de trabajo? ¿Sí? No. ¿La empresa imparte constantemente capacitación de seguridad? ¿Sí? No. ¿La información que les brindan es suficiente? ¿Sí? No. ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad adecuado? ¿Sí? No. ¿Se dieron cuenta de cómo eran las respuestas? Solo permitían responder con dos palabras, sí o no. Las personas encuestadas solo tendrían que marcar una de ellas. ¿De qué trataba la encuesta? Al inicio de la encuesta se encontraba el título, Seguridad Industrial. Todas las preguntas seguían un orden y estaban planteadas de acuerdo con este título. En el caso de las preguntas de abanico o de opción múltiple, hay más de una opción. Para ejemplificar las encuestas con respuesta de opción múltiple, les mostraré el ejemplo de una encuesta para buscar información que permitió presentar conclusiones generales. Acerca de la influencia de los anuncios en las costumbres del consumo por parte de los jóvenes.
Estas respuestas después se utilizaron para diseñar una campaña publicitaria. Veamos. Encuesta juvenil. ¿Te gustan los accesorios? Sí. No. Me encantan. ¿Qué tipo de accesorios? Aretes, collares, anillos, pulseras. ¿Con qué frecuencia los utilizas? ¿Rara vez? ¿En ocasiones? Siempre. ¿De qué material te gustan? Plata, oro, fantasía. ¿Qué tipo de pulseras te gustan? De perlas, con mucho brillo, con muchos colores. ¿Qué colores te gustan más? Rojo, negro, azul, otro, especifique. En el ejemplo anterior se ofrecen una serie de respuestas y lo único que tienen que hacer quien recibe la encuesta es subrayar la que mejor refleje su opinión. Según lo que hemos conversado, las principales características de la encuesta de opinión son: adquieren información preguntando lo mismo a sectores de personas o grupos de población a través de cuestionarios estandarizados. Aplican cuestionarios colectivos para que les resulte más sencillo contabilizar los resultados y que las respuestas sean representativas de la población que es objeto de estudio. Incluir preguntas claras y precisas para que sean fáciles de entender por el encuestado, evitando palabras técnicas u oraciones complejas. En algunos casos se promueve la confidencialidad. En otros solicitan algunos datos como el nombre, la edad y el género. A manera de resumen, podemos decir que la encuesta es una técnica desarrollada con fines de investigación para conocer las opiniones de la gente. Maestro, ya mencionaba las encuestas que se hacen en persona o las que se hacen por teléfono y más recientemente por internet. Pero, ¿existen otros medios para recabar la información de las encuestas? A esta lista yo solo le agregaría las encuestas por correo, que se envían al encuestado para que las responda y las devuelva. Pero ahora que sabemos más sobre las características que tienen las encuestas y los medios por los que se realizan, los invito a que me acompañen a analizar el siguiente ejemplo. Desde su pantalla pueden ir respondiendo a cada una de las interrogantes sin necesidad de escribirlas en su cuaderno. Acompáñenme, por favor. Encuesta de aparatos móviles. Edad, sexo, instrucciones. Subraya la respuesta. Te pedimos ser lo más honesto posible. ¿Cuál de los siguientes aparatos posees? Celular, computadora, tableta, otro. Por favor, especifica. ¿Cuál de los siguientes aparatos utilizas más para conectarte a internet? Celular, computadora, tableta, otro. Por favor, especifica. ¿Cuál de los siguientes aparatos prefieres utilizar para comunicarte con tus amigos, familiares, etcétera? Celular, computadora, tableta, otro. Por favor, especifica. ¿Cuál es tu marca favorita de celular y por qué? ¿Cuántas horas al día utilizas el celular? Menos de una hora, de 1 a 2 horas, de 3 a 4 horas, más de 5 horas. Cuando se ha definido y establecido tanto el objetivo general como los objetivos específicos de una encuesta, el diseño de las preguntas se realiza en función del tema y destinatario, para que de esta manera asegurar que se obtenga la información que se desea.
A partir del análisis y respuestas que fuimos dando a la encuesta anterior, les hago las siguientes preguntas. ¿La encuesta presenta todas las características que se analizaron anteriormente? ¿Qué tipo de preguntas se utilizaron? ¿Cuál fue la temática abordada en la encuesta? ¿Crees que hubo un desfase en las preguntas? ¿Por qué? Efectivamente, la encuesta cumplió con las características que analizamos. Se enfocó en aparatos móviles como la computadora, la tableta y el celular, aunque hizo hincapié en este último. Por otra parte, 5 de las preguntas fueron de abanico o de opción múltiple, una abierta y una pregunta de respuesta cerrada. Si no pudiste identificarla, la pregunta de respuesta abierta fue la número 4. ¿Cuál es tu marca favorita de celular y por qué? Y la pregunta de respuesta cerrada o dicotómica fue la número 6. ¿Se ajustan tus aparatos a tu estilo de vida? No hubo un desfase en las preguntas, aunque faltan otras preguntas para poder recabar más información sobre el tema. Maestro, ¿nos podría explicar en resumen cuál es el proceso para diseñar y aplicar una encuesta? Desde luego, la elaboración de una encuesta se divide en 3 fases. Diseño. Primero se especifican los propósitos de la encuesta, así como la clase de información que se quiere conseguir. En esta fase también se delimita a qué población se desea aplicar y la cantidad de personas que formará parte de la muestra. En esta etapa también se define el tipo de cuestionario y de preguntas que se usarán. Recolección de datos. Es la fase de la aplicación de la encuesta al grupo o población seleccionada. Análisis y sistematización de la información. Se analizan y procesan los datos para obtener conclusiones que se difundirán mediante informes. A manera de síntesis, una encuesta es una recolección de datos que se obtienen mediante consulta y que tienen como finalidad conocer cuál es la opinión de las personas acerca de algún tema o bien contar con mayor información respecto de un hecho o suceso. En ese sentido, una encuesta generalmente forma parte de las herramientas o métodos que se utilizan en una investigación. Recuerden que esta sesión fue para que identificaran las características que tienen las encuestas. ¿Recuerdan cuáles son? Recaban información sobre la opinión pública. Manejan una temática definida. Utilizan una serie de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Están compuestas por preguntas fáciles de entender. Las encuestas permiten hacer preguntas a un amplio número de personas sobre sus preferencias, costumbres, conocimientos o actitudes ante un tema específico. Por ejemplo, acerca de sus hábitos o preferencias de consumo y con base en lo que se quiera saber. Se define su contenido, a qué sector de la población está dirigida y con qué preguntas. Una vez que se tienen los datos, estos se analizan y se plantean las conclusiones sobre la influencia de la publicidad en la población objeto. Por último, se comparten las conclusiones mediante un informe, el cual puede ser publicado en la Gaceta Escolar, el periódico mural, en internet, un cartel o una conferencia, por ejemplo. Ha llegado el momento de concluir esta sesión, pero antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto. Con la ayuda de algún familiar, realicen una encuesta sobre algún tema de su interés y tomando en cuenta las características que se analizaron en esta sesión, para ello pueden consultar su libro de texto y revisar el aprendizaje esperado. Analiza
interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar, aprender y descubrir juntos. Les espero muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.